¿Alguna vez te has despertado con la certeza helada de que alguien o algo estaba justo ahí, en la oscuridad tangible de tu habitación, observándote? No hablo del susto fugaz que desaparece cuando enciendes la luz. Me refiero a esa conciencia profunda, ese frío que te recorre la columna vertebral, que te obliga a contener la respiración porque sabes, sin explicación lógica, que si haces el menor ruido, eso que te observa dejará de ser invisible. Es la sensación de que la noche, esa manta negra y protectora que usamos para descansar, se ha vuelto densa y pesada, como un sudario. Si te atreves a seguir escuchando, te pido un pacto silencioso. Si estás solo, no te muevas. No cambies de posición. Deja que la oscuridad te envuelva y que esta historia se te meta bajo la piel. Porque la historia que vamos a desenterrar hoy no trata sobre monstruos con colmillos ni fantasmas con cadenas. Trata sobre algo mucho más perverso, algo que toca la fibra más sensible de la existencia humana, el tiempo, o mejor dicho, la ausencia de él, el robo de la duración. Y sucedió en un rincón olvidado de México, en el estado de Hidalgo, hace mucho, mucho tiempo, cuando la noche todavía se alargaba a capricho de la piedra. Hablamos de 1941. Una época donde el país latía con el pulso cansino de las máquinas de vapor y los rieles eran las únicas arterias que conectaban los pueblos moribundos con la promesa lejana de la capital. Hidalgo, tierra de minas agotadas y paisajes secos y abruptos, tenía entonces cientos de kilómetros de vías férreas que serpenteaban entre barrancas, llevando carbón, minerales y a veces la esperanza de una vida mejor para los pocos pasajeros que se atrevían a usar esa ruta. Y en esa red de hierro existía un punto ciego que los lugareños de los pequeños ejidos cercanos, como el Durazno y la Vía Muerta, evitaban incluso mencionar después del anochecer. Era un túnel, no era el túnel más largo de México, ni el más profundo, pero era el más inquietante. Tallado a pico en la roca basáltica, olía a humedad perpetua y a aceite de máquina quemado. No tenía un nombre oficial en las cartas ferroviarias, pero los maquinistas de las pocas líneas que aún se aventuraban a cruzarlo lo habían bautizado. Lo llamaban, entre susurros y tragos de pulque barato, el purgatorio. El purgatorio. Un simple arco de piedra negra que, según las mediciones oficiales, no debería tomar más de 3 minutos cruzar a la velocidad reglamentaria. 3 minutos de oscuridad total antes de que la luz del sol de Hidalgo o la pálida luna volviera a besarte la cara. Pero para quienes lo cruzaban, esos 3 minutos se estiraban y se deformaban de una manera que desafiaba la lógica, la física y la cordura. Si has estado en un tren viejo, sabes que el sonido es constante, el golpeteo rítmico de las ruedas sobre las juntas de los rieles, el resoplido de la caldera, el chirrido metálico. Es un ruido que te acompaña, te protege. Entrar en un túnel normalmente amplifica ese ruido, lo convierte en un eco atronador que rebota en las paredes. Pero en el purgatorio sucedía lo contrario. Apenas las locomotoras, esas bestias de acero y vapor, se adentraban unos 50 metros. El sonido moría. No se amplificaba, se ahogaba. El golpeteo de las ruedas se volvía sordo, como si la grava bajo ellas se hubiese transformado en barro espeso. La sirena, al ser accionada, parecía tragar su propio sonido, produciendo solo un gemido corto, débil, que no llegaba al otro extremo. Era un silencio artificial, una manta pesada de negrura y quietud que la roca de alguna manera generaba y mantenía. Un silencio que te obligaba a escuchar solo una cosa: tu propia respiración. Y era ahí, en ese silencio denso e incomprensible, donde el tiempo empezaba a fallar. Los registros de la época son confusos.
Los reportes de los jefes de estación a ambos lados del túnel en 1941 comenzaron a acumularse como hojas secas en otoño. Los trenes que se dirigían al norte, que debían emerger a las 4:02, llegaban a las 4:08, a veces a las 4:10. Peor aún, los tripulantes juraban que el viaje había durado exactamente 3 minutos. Ellos revisaban sus relojes de bolsillo, esos artefactos precisos y orgullosos, justo antes de entrar y justo al salir. 3 minutos, ni un segundo más. Pero la estación de control, en su registro imparcial, gritaba otra verdad. Habían estado detenidos o ralentizados por un lapso de 5, 7, hasta 10 minutos extra. Un tiempo desaparecido. Un tiempo que no podían explicar ni podían recordar. Una brecha en la noche. Piensa en ese concepto por un momento. No es que olvidaran un evento, es que una porción de su vida, una duración cuantificable, había sido simplemente borrada de su percepción. ¿Dónde habían estado esos 10 minutos? Y si esos 10 minutos no habían sido 10 minutos para ellos, sino horas. Oh, Dios nos libre, días. El miedo empezó a correr por los rieles antes que los propios trenes. Los maquinistas más viejos, aquellos que habían visto cosas que la luz del día no permite contar, se negaban a tomar la ruta nocturna. Decían que el túnel no era solo piedra, era un estómago que masticaba el tiempo. Había un hombre, sin embargo, que se hizo famoso en el folclore de esa vía, un maquinista respetado llamado Don Pedro, un hombre duro, forjado en el carbón y el vapor, que se reía de los cuentos de viejas. Don Pedro era la precisión hecha carne. Si decía que llegaba a las 7, llegaba a las 7. Sus bitácoras eran la envidia de la empresa. Pero incluso el acero de Don Pedro comenzó a oxidarse con la superstición. Su primer encuentro serio con la anomalía ocurrió un martes de mediados de julio. Conducía el tren de carga 149. Era la 1 de la mañana, una noche sin luna. Solo el resplandor amarillo y triste de la lámpara de la locomotora perforando la oscuridad. Antes de entrar a el purgatorio, Don Pedro le indicó a su ayudante, un muchacho llamado Ramiro, que encendiera todas las luces y asegurara las ventanas de la cabina. Él mismo miró su reloj. 1:57 de la mañana. Al entrar, sintió el cambio de inmediato. No fue solo el silencio asesino que ya conocía, fue la temperatura. A pesar del calor sofocante del verano hidalguense, dentro del túnel, la temperatura cayó de golpe. Una caída antinatural, como si hubieran entrado en una fosa helada. El aire se volvió pesado, difícil de inhalar, y olía a ozono y a algo más, algo que Don Pedro no podía identificar, algo húmedo y orgánico, como moho crecido sobre carne vieja. Mientras la máquina avanzaba, Don Pedro sintió la desesperación por la velocidad. Le dio más potencia al motor, sintiendo que la máquina se arrastraba, que la inercia se oponía a su avance. Miró a Ramiro, y Ramiro estaba rígido, mirando fijamente la pared de piedra que pasaba muy despacio, casi a cámara lenta. Y fue entonces cuando Don Pedro sintió que su mente se dividía. Una parte de él sabía que habían pasado unos 30 segundos. La otra parte gritaba que llevaban horas ahí, atrapados en esa oscuridad perfecta, sin fondo ni final. Trató de gritarle a Ramiro, de preguntarle si sentía lo mismo, pero su garganta estaba seca. El sonido no quería salir. Era como si el mismo túnel estuviera absorbiendo cualquier vibración sonora antes de que pudiera articularse. En ese instante de pánico mudo, Don Pedro alzó la mano y sintió su reloj. El metal estaba helado. Lo levantó hacia la luz temblorosa de la cabina. La manecilla del segundero no se movía. Congelada en las 2 de la mañana exacta, un pavor tan físico que le dolió en el pecho lo obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrió, la luz. No la tenue luz de la lámpara del tren, sino la violenta, gloriosa luz del exterior.
el resplandor de la noche estrellada de Hidalgo. Habían salido. Ramiro estaba temblando, vomitando bilis en el suelo de la cabina. Don Pedro detuvo el tren bruscamente y miró su reloj de nuevo. Las manecillas, liberadas del hechizo del túnel, giraban ahora. 2:07 de la mañana. 7 minutos. 7 minutos que su reloj no había registrado. 7 minutos que su cuerpo no sentía haber vivido. El túnel de 3 minutos se había tragado 7 minutos extra y se los había devuelto como un lapso vacío en la memoria. Pero aquí viene la parte que nos obliga a mirar sobre nuestro hombro, la parte que transforma la anécdota en horror psicológico. Don Pedro, recuperando lentamente el aliento, se acercó a Ramiro. El joven estaba en shock, gimiendo. —¿Cuánto tiempo estuvimos ahí dentro, muchacho? —preguntó don Pedro, su voz rasposa. Ramiro levantó la cara, cubierta de sudor frío y lágrimas. 10 horas, don Pedro. 10 horas, susurró el muchacho con los ojos inyectados en sangre. Vi el amanecer 3 veces. 10 horas. Claro que don Pedro lo regañó, lo tildó de loco, de borracho, de supersticioso. Él mismo había mirado su reloj. 7 minutos perdidos, no 10 horas. El joven estaba claramente traumatizado, pero cuando llegaron a la estación siguiente, el jefe de turno no los regañó por los 7 minutos de retraso. Los miró con una extraña mezcla de alivio y piedad. —Pensamos que ya no venían, Pedro. ¿Qué pasó? Se reportaron desaparecidos. ¿Desaparecidos? ¿De qué habla? Don Pedro miró el reloj de la estación, un enorme reloj de pared que funcionaba perfectamente. Llegamos con 7 minutos de retraso, eso es todo. El jefe de estación ladeó la cabeza. Pedro, el tren 149 debió pasar la estación anterior a las 2 de la mañana. Son ahora las 5:14, 3 horas y 14 minutos perdidos. Y el horror es este. El reloj de pulsera de don Pedro se detuvo por 7 minutos. El joven Ramiro sintió 10 horas de agonía, y el mundo exterior registró 3 horas perdidas. La duración de la noche se había vuelto maleable, elástica, y lo que era peor, se había vuelto subjetiva. El túnel no robaba tiempo, don Pedro. El túnel te obligaba a experimentar diferentes versiones de la duración de la noche al mismo tiempo, y en alguna de esas versiones alguien o algo aprovechaba esa prolongación. Si esto te está incomodando, y espero que así sea, te pido que te quedes. Quédate hasta que esta historia termine, no para saber el final, sino para asegurarte de que cuando mi voz se apague, no mires a tu propia pared y sientas que el reloj se ha detenido. Necesitas saber lo que don Pedro descubrió en la siguiente incursión. Necesitas saber qué hizo que Ramiro, el joven ayudante, se quedara mudo de por vida, sin poder nombrar lo que vio en la duración infinita de esos minutos muertos. Escucha, la fundación de nuestro miedo no es el túnel. Es la idea de que la realidad es negociable, de que el tiempo que tú percibes no es el tiempo real. ¿Qué pasa si esos minutos extra, esas horas que el túnel añadió a la noche, eran el tiempo perfecto para que algo que no debe existir se alimentara de tu quietud? Porque don Pedro regresó. Un hombre de acero no se rinde ante la superstición, sino ante la necesidad de saber, y la próxima vez iría preparado. Se amarró un cordel en el tobillo que se extendía hasta el vagón de cola, donde un compañero se encargaría de dar un tirón en el momento justo en que entraran, para tener una referencia visual y táctil de la duración. Colocó un cronómetro industrial, infalible, dentro de una caja blindada en la cabina, y llevó un rifle, por si acaso el miedo tenía dientes. Volvió a pasar por el purgatorio, sabiendo que no era solo un agujero en la montaña, sino una grieta en la propia estructura de la vigilia. Y esta vez, la noche se alargó para él de una forma que nunca pudo describir sin que su voz se rompiera, porque el silencio, aunque era solo el preludio de lo que venía, fue sustituido por un sonido que no venía del tren,
ni de las paredes, ni del exterior. Era un sonido de respiración, profunda, constante, húmeda, y venía de la cabina. Don Pedro se volteó lentamente, con el rifle en mano, sin poder creer que la noche, que el silencio, que la duración extra tuviera un aliento. Y no era Ramiro, quien ya no viajaba con él. Era algo más, algo que había usado el tiempo extra, el que el túnel alargaba, para meterse a la cabina y esperar. Y si estás solo, no lo pienses, pero cierra los ojos un instante. Imagina que el tren avanza a paso de tortuga en esa oscuridad inexpugnable, que tu cronómetro se ha detenido en el minuto 3 y que, en esa duración infinita que el mundo exterior no registra, hay una presencia justo detrás de ti. Don Pedro sintió el peso, la cercanía de esa cosa que respiraba, que le quitaba el aire, que olía a ozono y a moho. Y fue en ese momento, en la duración muerta de esa noche de 1941, que supo lo que el túnel hacía. El túnel no alargaba la noche para el mundo, la alargaba para la cosa que vivía dentro, permitiéndole el tiempo necesario para cruzar el umbral y sentarse junto a los que se atrevían a invadir su quietud. La cosa que estaba con don Pedro no era un fantasma, no era una sombra, no era un demonio. Era el huésped de la duración robada, el habitante de los minutos que Hidalgo, en 1941, le regalaba a la oscuridad. Y eso es solo el principio de lo que don Pedro vio en el purgatorio. Si te atreves a enfrentar la verdad, si sientes ese frío que no es de tu habitación, considera compartir esta historia con alguien. No queremos que nadie se quede solo con esto. Y dime algo, solo una palabra, en los comentarios. Dime si tú también sientes que la noche ya se ha alargado demasiado. Porque cuando la duración se rompe, las cosas tienen tiempo de mirarte bien, de muy cerca. Mañana, o quizá en 10 horas, continuaremos, pero por ahora mira tu reloj. Asegúrate de que no se haya detenido y escucha bien el ritmo de tu propia respiración. Asegúrate de que no haya otra, sincronizada con la tuya, muy cerca. ¿Alguna vez has despertado a mitad de la noche, con la certeza física, casi palpable, de que la oscuridad que te rodea no es solo la ausencia de luz, sino una masa viscosa que ha adquirido peso? Una presión que te recuerda que estás solo y que el tiempo, el verdadero tiempo, se ha detenido justo en ese instante, en el punto muerto entre el ayer y el mañana. Escucha con atención, porque lo que sucedió en Hidalgo en 1941 no fue un error de cálculo ni la fatiga minera. Fue la materialización de esa presión, una noche que de pronto dejó de obedecer las leyes del calendario. Los primeros murmullos se convirtieron en gritos ahogados en el campamento de Omitlán, no por un derrumbe físico, aunque Dios sabe que esos también llegaron, sino por el derrumbe mental. La parte 1 apenas arañó la superficie del fenómeno. El ingeniero Vicente, el hombre de la lógica y la trigonometría, comenzó a ver en sus bitácoras lo que su razón se negaba a procesar. Turnos de 4 horas de perforación se registraban en los relojes de pulsera como si hubieran pasado 6, a veces 7. Al principio se acusó a los cronómetros, a la humedad, al calor infernal, a la intoxicación por vapores. Se revisaron las máquinas, se calibraron los engranajes, se enviaron a la capital para verificación, pero los instrumentos regresaban perfectos, imperturbables, y el túnel seguía devorando horas. Imagínate la escena. Tú estás ahí, picando piedra. El sudor te ciega. La lámpara de carburo te dibuja un círculo ridículo de luz amarilla en una extensión de negrura absoluta. Llevas 480 minutos, un turno completo, de acuerdo a la agonía de tus músculos. Sales, por fin, y preguntas a Ramón, el encargado del registro, ¿cuánto falta para el cambio de guardia?
Ramón, con los ojos hundidos y el rostro ceniciento, mira el reloj de pared que cuelga torcido en la choza administrativa y te dice con voz de ultratumba: «Solo han pasado 3 horas y media, hijo. Regresa al agujero». Este no era un chiste, tú lo sabías. Tus pulmones lo sabían, tu espalda lo sabía. Tus sueños, que se habían vuelto más cortos y más llenos de imágenes incomprensibles y grises, también lo sabían. Era como si el tiempo no se hubiera acelerado, sino que se hubiera vuelto elástico dentro de la roca, estirándose, negándose a soltar a los hombres atrapados. La tensión se hizo tan densa que podrías haberla cortado con el machete. Los trabajadores empezaron a dormir menos, no porque quisieran, sino porque el miedo a entrar al túnel los mantenía despiertos y al mismo tiempo sus cuerpos estaban tan exhaustos que se desplomaban. Y cuando dormían, la noche exterior se sentía igual de estirada que la interior. El amanecer, ese momento de promesa y de luz, se retrasaba. No era un retraso de minutos, sino una pereza cósmica, como si el sol, al asomarse por las montañas de Hidalgo, dudara, sabiendo que abajo, en ese tajo de roca, había algo que lo repelía. Si estás escuchando esto solo, te pido que te quedes hasta el final. No cierres esto. Quédate hasta que termine la historia, porque a veces compartir el peso de lo inexplicable es la única forma de evitar que te aplaste solo a ti. Si aún no lo has hecho, puedes suscribirte ahora. Quizá la única manera de asegurarte de que esta voz te acompañe si la noche de pronto decide alargarse en tu propia casa. Este es nuestro pacto silencioso, que si la noche nos busca, nos encuentre juntos. El miedo, para entonces, había mutado. Ya no era miedo al derrumbe, que es un miedo limpio y físico. Era miedo a la desintegración. Los hombres empezaron a olvidar cosas sencillas. ¿Dónde habían puesto sus herramientas? El nombre de sus hijos. ¿Qué día de la semana era? Los recuerdos se volvían borrosos, como si el exceso de tiempo los estuviera desgastando. Se miraban al espejo o al charco de agua estancada, que era lo más parecido a un espejo que tenían, y veían sombras en las cuencas de sus ojos que no deberían estar ahí. Líneas de fatiga que habían tardado 10 años en aparecer, pero que el túnel les había regalado en un solo turno. Vicente, el ingeniero, intentó aplicar la ciencia. Instaló péndulos, calculó la gravedad. Llevó un equipo de geodesia que era tan preciso que se usaba para medir la curvatura terrestre. Y fue ahí donde el horror se hizo técnico y, por ende, mucho peor. Los péndulos no se movían al mismo ritmo dentro del túnel que fuera. Era una diferencia diminuta, casi imperceptible, pero constante. Los cálculos de volumen de roca extraída no coincidían con el avance lineal. Era como si la geometría interna del túnel fuera diferente a la geometría externa del mundo, como si al excavar no hubieran penetrado la montaña, sino la fina membrana entre dos realidades. Escuchaban un sonido los que trabajaban en el frente. No era la vibración de las máquinas ni el goteo del agua. Era un sonido sutil, un roce seco y constante, como el de una lija gigante raspando la eternidad. Algunos lo describían como un susurro sordo que se negaba a formar palabras, otros como el sonido que hace un reloj de arena, pero sin arena. Solo el deslizarse de algo infinitamente viejo. Este exceso de noche no venía gratis. La energía que faltaba en el tiempo de afuera se estaba cobrando en la sustancia de los hombres. El capataz, un hombre robusto llamado Lucio, entró al túnel una tarde y salió, según el reloj externo, solo 2 horas después. Pero cuando salió, sus compañeros juraron que sus canas se habían multiplicado y que su bigote, antes negro azabache, tenía ya mechones blancos. Lo peor no fue eso, fue que Lucio no recordaba haber estado dentro. Juraba que se había quedado dormido junto a la entrada.
2 horas de su vida borradas, intercambiadas por un envejecimiento acelerado y un vacío en la memoria. La locura se propagó, no por contagio, sino por resonancia. Los hombres empezaron a tener los mismos sueños, si es que se les podía llamar sueños. Eran más bien visiones estáticas, repeticiones de la misma imagen, un pasillo de piedra negra, iluminado por una luz verde y espectral, y al final de ese pasillo, no la salida, sino un punto quieto, que sentían que los observaba, pero que no tenía forma ni rostro. Era la sensación de ser examinado por una conciencia que no tenía prisa, porque tenía todo el tiempo del mundo. Y más, los militares de la zona, que supervisaban el proyecto estratégico, intentaron imponer la disciplina. Pero, ¿cómo castigar a un hombre por la fatiga de un tiempo que no existía en los registros oficiales? Un cabo joven y arrogante, enviado para restablecer el orden, se burló de los mineros. Dijo que eran supersticiones de campesinos ignorantes. Para demostrar su valentía, se ofreció a cubrir el siguiente turno de perforación en el frente. Entró con su fusil al hombro y su reloj de precisión militar. Cuando lo sacaron, lo encontraron arrodillado a 300 metros de la boca. Habían pasado solo 5 minutos en el mundo exterior. Pero el cabo no estaba muerto, estaba roto. Estaba llorando sin sonido, con los ojos fijos en la nada, y cuando intentaron hablarle, solo repetía una frase, una y otra vez, con la voz raspada. Se alargó, la veo, se alargó. Y lo más terrible, su reloj de precisión estaba derretido, no por el calor, sino como si las manecillas hubieran girado a una velocidad tan inhumana que la fricción interna hubiera fundido el mecanismo. Un reloj suizo de acero desintegrado por el exceso de tiempo. El miedo no venía de lo que veían en la oscuridad, sino de lo que la oscuridad hacía con ellos. La noche del túnel de Hidalgo no era pasiva, era activa, voraz, y se estaba alimentando de su juventud, de su cordura y, peor aún, de su futuro. Vicente, aislado y desesperado, empezó a escribir sus informes en clave, usando símbolos que solo él entendía. No podía confiar en el correo, ni en el telégrafo. ¿Quién le creería si decía que había encontrado una dimensión donde el día se negaba a nacer? Empezó a medir las sombras. No las sombras proyectadas por la lámpara, sino las sombras que parecían existir por sí mismas, más oscuras que la propia negrura. Descubrió que estas sombras eran más largas y profundas cerca de la boca del túnel al caer la tarde, y no se retiraban con la misma rapidez que la luz de las estrellas. La noche se estaba quedando, literalmente, y aquí viene lo crucial, lo que te obliga a mirar por encima de tu hombro. Los habitantes del campamento, los que no trabajaban directamente en la roca, comenzaron a experimentar la misma distorsión, aunque de forma más sutil. Las mujeres que lavaban la ropa reportaban que el agua no se secaba, se quedaba fría, húmeda, pesada, incluso al mediodía. Los niños, que deberían estar jugando bajo el sol brillante, se acurrucaban, quejándose de un frío que les llegaba hasta los huesos sin importar la hora. El campamento entero estaba empezando a funcionar bajo la ley de la noche extendida. ¿Qué haces cuando la realidad te traiciona? ¿En qué confías cuando tu cuerpo te dice que han pasado 8 horas, pero el reloj dice que han sido 3? Te vuelves hacia adentro. Te preguntas si la culpa es tuya, si la locura ha anidado en tu mente. Pero cuando todos a tu alrededor experimentan la misma anomalía, sabes que no es locura individual. Es un fenómeno, una entidad. El túnel de Hidalgo, para la primavera de 1941, ya no era una obra de ingeniería. Era una herida abierta en el planeta, una fuga de tiempo negativo. Estaban excavando el exceso de noche y esa noche, al ser liberada de la roca, se esparcía como un gas helado y hambriento.
Los geólogos, enviados discretamente por el gobierno, tomaron muestras de roca. Encontraron algo anómalo, vetas de un mineral desconocido que bajo el microscopio parecía absorber la luz y la vibración, como si fueran pequeños pozos de gravedad temporal, pero el daño ya estaba hecho. La desesperación alcanzó un punto donde los hombres dejaron de hablar entre ellos, solo se miraban. En sus ojos veías la misma pregunta: ¿cuánto tiempo he perdido mientras tú me mirabas? Había una profunda desconfianza, porque si el tiempo no era una constante, entonces nada lo era. Ni la amistad, ni las promesas, ni siquiera la solidez de la tierra que pisaban. Te invito a que pienses si alguna vez has tenido esa sensación, esa fracción de segundo en la que la casa está demasiado silenciosa o la sombra del árbol es demasiado larga en tu ventana y sientes que el mundo ha olvidado la hora. Si tú has sentido que la noche se estira, déjame un comentario. Solo la palabra escuché o no estoy solo. Compártelo con alguien que sabes que está solo ahora. Necesitamos que la luz de la conciencia colectiva se mantenga encendida, aunque sea un poco. La última anotación legible de Vicente antes de su colapso total no se refería a la excavación, sino al ambiente. Decía: el aire aquí ya no sabe a mineral o a polvo, sabe a medianoche eterna. Y esa fue la clave del horror creciente. No estaban ganando tiempo extra, estaban permitiendo que la medianoche, que es el punto más vulnerable y quieto del ciclo, se hiciera dueña del día. Y si la medianoche tiene tiempo ilimitado, ¿qué crees que puede hacer con una mente humana? Puede observarla, puede jugar con ella. Y en ese túnel de Hidalgo, la medianoche ya había comenzado su juego. Estaban a punto de descubrir el costo real de haber profanado ese silencio de roca. El verdadero horror no estaba en el túnel, sino en lo que el túnel estaba dejando salir, algo que venía arrastrándose desde el olvido profundo de la tierra, aprovechando las horas robadas para manifestarse. Y esa cosa, esa entidad del tiempo robado, estaba por presentarse ante ellos en la siguiente y definitiva fase de la noche extendida. No te muevas. Está cerca. Siente el frío en tu espalda. ¿Alguna vez has sentido ese frío en la médula que te dice que algo te ha sido robado? No dinero, no objetos, sino algo mucho más valioso, algo que no puedes recuperar porque nunca supiste que se había ido. Esta es la sensación que te abraza cuando estás realmente dentro del túnel de Hidalgo en 1941, no solo cruzándolo, sino viviéndolo. Ya no sientes la fricción del aire o el olor a pólvora húmeda, sino una especie de quietud pesada, una manta de olvido tejida con óxido y piedra vieja que te cae encima, y te das cuenta de que no es la noche la que se ha alargado. Es el tiempo el que se ha roto y está sangrando justo ahí, entre el kilómetro 3 y el 4. Si has llegado hasta aquí, si te atreves a seguir conmigo hasta el final de esta confesión, si sientes que esta historia ya se te pegó a la piel y que no te va a dejar dormir, tal vez deberíamos enfrentarlo juntos. Solo así sabrás si vale la pena el precio de la verdad que estamos a punto de descubrir. Hazme ese pacto ahora, quédate en el silencio, porque en este punto, querido amigo, ya no hay vuelta atrás, y la única protección es la oscuridad compartida. Lo que encontramos en la profundidad, allá donde la humedad te calaba los huesos con la frialdad de algo que lleva siglos muerto, no fue una falla geológica ni un simple fenómeno atmosférico. No era el magnetismo de la montaña, como sugerían algunos ingenieros desesperados por una explicación racional. Era una herida abierta en el tejido mismo de la realidad, y el túnel, aquel que los mineros habían excavado con pico y dinamita, actuaba como el conducto perfecto para drenar algo invisible, algo esencial. El ingeniero Ramírez, el único que me acompañaba en ese descenso final, se detuvo de pronto.
Su linterna, que momentos antes proyectaba un haz firme sobre las vetas de roca, comenzó a parpadear como un corazón cansado. Lo escuché jadear, no por esfuerzo físico, sino por una comprensión que le llegaba demasiado rápido. Me giré y lo vi. Estaba tocándose el rostro, luego las manos. La suciedad y el sudor de las horas que llevábamos dentro no lo preocupaban, sino la falta de ellos. «No siento la fatiga», me susurró, y su voz era extrañamente plana, desprovista de la resonancia habitual del pánico o la sorpresa. «No siento el cansancio que debería tener. Hemos estado aquí una eternidad. Mi reloj se detuvo hace horas, lo sé, pero ¿dónde está el peso de todo ese tiempo?» Y eso era precisamente. El túnel no solo detenía el avance del tiempo, lo disolvía. Alargaba la noche consumiendo el esfuerzo, la memoria reciente y, lo más aterrador de todo, la anticipación. La esperanza de la mañana era lo que mantenía a los hombres cuerdos, esa pequeña promesa de luz que se renovaría. Pero aquí, en el corazón de la montaña, esa promesa era engullida. Observa un momento. Piensa en el reloj que llevas puesto, o si no llevas, en el que está en la pared de tu cocina ahora mismo. Te da seguridad. Te dice que el antes y el después existen. Ahora imagina que ese tic-tac desaparece, no se detiene, simplemente desaparece. No hay pasado reciente que recuerdes con claridad, ni futuro inmediato que puedas esperar. Solo un ahora viscoso, infinito, que te envuelve. Ramírez sacó un pequeño cuaderno de notas de su bolsillo de lona. Estaba fechado. Lo abrió y empezó a hojearlo frenéticamente. Sus manos temblando bajo el débil haz de luz, vio una entrada que había escrito al inicio de la jornada. 23:00 Cheruers, entrando al túnel. Revisión de soportes. Luego la siguiente línea tachada a medias. Centos, 30 SRS, ruido metálico inusual. Pero debajo de eso, el papel estaba lleno de garabatos, dibujos de círculos concéntricos, sin principio ni fin. Y luego, una línea escrita con una caligrafía que apenas reconocí como suya, mucho más infantil y temblorosa. La luz no tiene prisa, nos tiene a nosotros. Ramírez levantó la mirada hacia mí, sus ojos muy abiertos, llenos de un terror que no era momentáneo, sino sedimentado, como si hubiera estado asustado durante días sin saberlo. «¿Cuánto tiempo he estado haciendo esto?», preguntó, señalando los garabatos. «¿Fueron minutos o acaso fueron días enteros deambulando en el mismo tramo, sintiendo que acababa de llegar?» El pánico se instaló en mi pecho, no como una punzada, sino como un peso que crece lentamente. Había habido rumores entre los mineros sobrevivientes que habían logrado salir del túnel. Hablaban de compañeros que habían envejecido 20 años en una noche, de hombres que habían salido con barbas grises y la mirada de quien ha visto la muerte tantas veces que se ha vuelto aburrida. Pero la verdad era peor. No envejecían, se desgastaban. El túnel no aceleraba el tiempo, se lo quedaba. Nos dimos cuenta entonces de que el peligro no era la entidad que prolongaba la noche, sino la propia noche que se había vuelto consciente. Justo en ese momento, el silencio se rompió, pero no por un derrumbe o un grito, fue por un sonido que desafiaba toda lógica acústica. Era el sonido del aire moviéndose, como si una respiración enorme, profunda y lenta estuviera ocurriendo justo frente a nosotros, una inhalación tan vasta que no podíamos ubicar su origen. Era el sonido de la ausencia siendo llenada. Ramírez retrocedió, tropezando con los durmientes de la vieja vía. «Es la noche», jadeó. «La noche nos está respirando. Y si lo piensas, amigo, es la metáfora perfecta. Si la noche en el túnel de Hidalgo se negaba a terminar, era porque algo la estaba manteniendo viva, manteniéndola fresca, nutriéndola con nuestra vigilia forzada. Estábamos ofreciendo el combustible más puro.
el lapso entre el sueño que debería llegar y el amanecer que no llega. Intentamos correr, pero correr en ese tramo de túnel era como correr bajo el agua pesada. El miedo te hace rápido, sí, pero la ausencia de tiempo te hace torpe. Dábamos zancadas largas, pero la luz de nuestra linterna parecía iluminar siempre la misma mancha de humedad en la pared. Era como si el espacio se estuviera estirando con nosotros, y entonces, en el punto de inflexión, en la parte más oscura, vi lo que buscaba. No era un monstruo, ni una sombra. Era un grupo de objetos olvidados, apilados contra un nicho excavado en la roca. Herramientas viejas, cascos oxidados, y entre ellos algo que no debería estar ahí, una pila de relojes de bolsillo, decenas de ellos. Todos abiertos, todos con los cristales rotos, todos con sus manecillas apuntando a la misma hora, las 3:17 a.m. Esa era la hora muerta, el momento en que el sueño es más profundo y la vigilia es más vulnerable. Recuerdo la voz de Ramírez, que se había vuelto apenas un hilo, resonando cerca de mi oído. No los muevas, son ofrendas, son el tributo del tiempo que nunca regresará. Si tú te llevas el tuyo, solo la prolongarás para el siguiente. Y el miedo, un miedo ya no por la vida, sino por la cordura, me paralizó. Me di cuenta de que si salíamos de ahí, no saldríamos completos. Una parte de nuestro tiempo, de nuestra esencia, se quedaría atrapada en esa humedad eterna, alimentando el gran aliento de la noche. La única forma de salir era dejar algo atrás. Y no me refiero a un objeto, me refiero a una parte de la fe en el calendario, en el sol que sale, en la cronología. Ramírez lo intentó, corrió primero, gritando por la mañana, por el sol que no veríamos. Lo vi avanzar unos 10 metros y de pronto la linterna de su casco se apagó. No hizo ruido de caída, no hubo eco, simplemente desapareció del haz de mi propia luz, como si la penumbra lo hubiera borrado de la existencia. Escucha, esto es lo crucial. No fue que se desvaneciera, fue que el túnel, en su voraz hambre, no solo se quedó con el tiempo que Ramírez había pasado ahí, sino que se quedó con la idea de que Ramírez alguna vez había estado ahí. Lo absorbieron la no hora y la no presencia. Me quedé solo, con la respiración del túnel como única compañía. Sentí la necesidad imperiosa de arrancar mi propio reloj de pulsera y lanzarlo a la pila de tributos rotos, una rendición silenciosa a la entidad que prolongaba la noche. Pero una voz interna, fría y pragmática, me dijo que si hacía eso, me uniría a Ramírez en el olvido. La única forma de vencer un poco a ese olvido era aferrarme al concepto, por frágil que fuera, de que un mundo real, con días y tardes, todavía existía afuera. Así que corrí hacia donde yo creía que debía estar la boca del túnel. Ya no era una carrera contra el espacio, sino contra la certeza. Cada paso era un acto de fe ciega. Y luego, cuando mis pulmones estaban a punto de colapsar, cuando mi mente comenzaba a dibujar las mismas espirales sin fin que el cuaderno de Ramírez, sentí un cambio en el aire. No era la luz, era el sonido de un tren lejano, un silbato que cortaba la pesadez del aire viciado con la promesa mecánica de la vida. Y con ese sonido el túnel cedió. La transición fue violenta, fue como emerger de un coma. De pronto, mis ojos se encontraron con la luz del día, una luz gris y cansada, propia de una mañana recién nacida en la Sierra de Hidalgo. Pero no era la luz suave del amanecer, era la luz de la mañana avanzada, como si al salir hubiera saltado 20 horas de golpe. Salí arrastrándome. El aire exterior, aunque frío y polvoriento, olía a libertad, a humo de leña, a la vida miserable, pero real, de un pueblo trabajador. Me desplomé sobre el pasto mirando el sol. No me sentía rejuvenecido, me sentía drenado, pero real. Había pasado, según mi reloj de pulsera que aún funcionaba, porque me negué a tirarlo,
Apenas 7 horas desde que entramos. Pero mi cuerpo no mentía. Mi mente no mentía. Había experimentado una eternidad. 7 horas en el túnel habían sido quizá 3 días de pura vigilia psicológica, tiempo que la noche robó para respirar tranquila. Cuando volví al pueblo, las personas me miraban con una mezcla de lástima y respeto. Me preguntaban por Ramírez, y yo solo podía decir que él se había quedado. Y esta es la parte que te revuelve el estómago. Si la gente me preguntaba por él al día siguiente o a la semana, la pregunta se volvía menos específica. De pronto ya no recordaban a qué ingeniero me refería. Solo recordaban que un hombre se había perdido en ese túnel. La esencia de Ramírez, su nombre, su historia, se había quedado allá dentro, alimentando el olvido. El túnel de Hidalgo, el que alargaba la noche, fue sellado permanentemente poco después de mi informe. Oficialmente fue por fallas estructurales insalvables. Extraoficialmente era para que la noche no tuviera más donde anclarse. Pero el horror, amigo mío, nunca se sella del todo. Aquí es donde te pregunto, si alguna vez has sentido que la noche se te pegó a la piel, si te encuentras mirando el techo a las 3:17 a.m., preguntándote si eres el único que está despierto mientras el mundo duerme. O si has perdido una hora sin saber dónde fue, solo escribe la palabra «escuché la respiración» aquí abajo en los comentarios. Compartir el miedo a veces es el único modo de acortar la noche que se siente infinita. Compártelo con alguien que sepas que está demasiado solo en este momento. Quizás, si lo leen acompañados, la sombra no se atreva a cruzar. Porque la verdad final de Hidalgo no está en el túnel de 1941. Está en la certeza de que el tiempo, el concepto más abstracto y preciado que poseemos, es vulnerable. Es un recurso que puede ser drenado, consumido por una entidad que solo necesita que permanezcamos conscientes en el momento equivocado, en el silencio más profundo. Piensa en esto antes de apagar la luz. Si la noche te puede robar el tiempo, si puede absorber tu anticipación y tu memoria reciente, ¿cómo puedes estar seguro de que la mañana que verás mañana es realmente la mañana que te toca, y no una repetición estirada de la noche anterior, apenas disfrazada de luz? Mira tu reloj. Si marca las 3:17 de la mañana, no mires las manecillas. Escucha el silencio. Y pregunta si esa respiración lenta y profunda que acabas de escuchar es tuya, o si algo más está esperando a que cierres los ojos para robarse las horas que necesitas para despertar renovado. Porque el túnel ya no necesita estar abierto para que la noche sepa dónde encontrarte. Ella sabe exactamente dónde estás.